Hola profe, aquí en este video le voy a explicar la funcionalidad de la aplicación, las interfaces y los autómatas que contienen para dar diálogo de navegación y validación de algunas reglas. Entonces, al iniciar la aplicación, por defecto se crea todo esto, todo este contenido que tiene contemen para productos, las rutas, superetes que son los clientes y accesorios. De esto se puede crear a través de interfaz los productos, los superetes y los accesorios. Lo que se crea por defecto sería el rutero, que tiene unas rutas por defecto y demás entidades. Para crear el pedido, que es la última transacción, se creará un pedido ligado a un crédito de la cartera, ligado a una factura, y cuyo crédito se cancelará cuando se registre el pago. De lo contrario, mantendrá vigente y tendrá un plazo máximo de 20 días el cliente para poder pagarlo. Si realiza otro pedido dentro de los 20 días, podrá hacerlo. Si tiene un pedido con un crédito de más de 20 días, ya el sistema no le permite cargar otro pedido. Entonces, rápidamente aquí los CRUD de productos, ya eso lo conoce, cargar cada dato de cada uno, de los superetes y de los accesorios, ¿cierto? El rutero tiene los clientes registrados en la base de datos y permite ver la información de cada uno junto con su fecha y hora de visita y qué asesor lo va a atender. Se puede buscar aquí en la lista directamente y tocar, y aquí aparece la información y el día que debe ir, o por código, y ya le va a mostrar solo ese elemento, o también filtrar por días. Cuando toque uno, pues se le va a confirmar que es de ese día y los mismos datos, ¿sí? Entonces vamos a intentar entonces hacer el pedido con este. Si el asesor, cuando vaya a realizar el pedido, no ingresa por esta sección y no carga ese dato de este cliente, el pedido no le permitirá hacerlo, porque le está esperando acá registrar a quién le va a cargar el pedido. Como lo vemos acá en este autómata, él está esperando un cliente. De lo contrario, no nos va a dejar realizarlo. Al darle acá a cargar, pues ya lo tenemos y se desactiva. Si trato de guardar, me va a decir que seleccione un producto, que sería esta parte de acá, sumar y restar productos hasta que llegue el pedido. Pues esa navegación ya la hemos visto, entonces vamos a hacerla. También le explico este de acá, que sería el inventario para la cantidad de productos disponibles en bodega. Entonces eso lo podemos ver acá. Por ejemplo, mantequilla tiene 50, vamos a echarle, vamos a comprar una de 10 mantequillas. Al agregarlos podemos ver acá en la descripción que ya solo disponibles 40. También podemos ver aquí el tamaño, fecha de vencimiento y la marca de cada producto. Es para hacer un poco más usable la aplicación y que estén bien seguros de que es lo que desean pedir. Entonces, por ejemplo, vamos a pedir 2 de esta y 2 de esta, y ya bajaron 19 y 17. Entonces acá se carga el total, el IVA y el subtotal, que sería el total menos el IVA, cuánto está pagando a este cliente. Guardamos y aquí nos crea un informe de cuál es el código asociado, cliente, valor, cantidad de productos y fecha y hora de entrega, para que el representante del superete o la persona que atiende a la persona que entrega esto al despachador, pues esté disponible en ese momento para recibirlo. Y por último, todo vuelve a empezar. Entonces sería esa cuestión acá. Y el último autómata es una regla, como lo expliqué ahorita. Otro pedido no se puede tener un crédito que supere los 20 días, entonces es este autómata que lo sugiere. Entonces, para hacer este ejercicio,
podemos ver acá en la producción que ya se creó un pedido asociado a un crédito con una factura. Ese crédito de acá, número de la factura asociada a 10.001, los datos, y como vemos el pago todavía no está vinculado al crédito de este pedido 3.000, que son estos datos de acá: mantequilla, mayonesa y salsa de tomate. Entonces el crédito va a tener una fecha de inicio. Sabemos que contados 20 días él no nos va a dejar hacer otro pedido para este cliente. Si podemos, por ejemplo, en ese momento podemos hacerle otro a este mismo, quien era Chispazo. Entonces vamos acá al rutero, escogemos Chispazo, que es el mismo, lo cargamos, ya podemos diligenciar el formulario, cargamos Chispazo y agreguémosle 2 defectos. Acá no va a haber problema, me lo genera y entrega, porque no hay vencidos todavía. Entonces acá tenemos ya dos pedidos para el mismo cliente. Pero entonces vamos a hacer el ensayo. Hagamos acá una breve alteración de la información y fecha de pedido, fecha pedido, alterémoslo acá, démosle que fue hecho en abril. Entonces vamos a guardar, hay que cerrar para actualizar esto y vamos a cargar. Acá está el link que va a montar donde va a montar este video, donde explica esta parte del sistema. Vamos a comprobar que se haya quedado pedido de 3.001, tiene uno de abril. Entonces vamos a hacerlo de nuevo, a realizar el Chispazo, cargar, vamos a cargarlo acá, vamos a pedir una docena de esto. Entonces acá nos va a informar esto: tu periodo de pago para el último crédito caducó, no puedes solicitar más pedidos. Entonces eso indicaría que no le generó el pedido hasta que esos créditos queden cancelados en el estado vigente. Pues eso ya lo tenemos que hacer a mano, porque pues la interfaz no la tengo por esa parte. Entonces ya esa sería lo que es el funcionamiento de la aplicación. Obviamente las validaciones del caso, que no haya campos vacíos, que los datos numéricos correspondan con el campo. Sobre todo, por ejemplo, aquí en nombre no puede haber números, en el representante, en este teléfono no puede haber letras. Eso ya está también soportado. En el siguiente video voy a explicar la parte ya de modelamiento de ROWs, todo el modelo de negocio, casos de uso y demás.